La relevancia social de la legitimidad en la evaluación. Si nos vamos a esta pregunta, es una pregunta de orden filosófico, porque nos lleva a por qué evaluar. ¿Para qué evaluar y cómo evaluar? Y obviamente esto vamos a generar premisas, las cuales pues encontrarán respuesta a través de la opinión y del consenso social. No vamos a poder demostrar científicamente que se tiene que evaluar X o tal cosa. Tenemos que partir de determinadas premisas, las cuales creo que sí podemos consensuar. La evaluación no es un fin en sí mismo, es un instrumento, es un medio. Su sentido de ser lo hace relevante es el por qué y para qué estamos evaluando. La evaluación puede tener importantes repercusiones en el ámbito institucional, muy serias. Puede fortalecer, yo diría, enormemente el desarrollo de las instituciones, pero también puede tener efectos perniciosos en detrimento de las personas y de las instituciones. Y probablemente tenemos muchos programas de evaluación que a lo mejor más nos valiera no haberlos inventado, porque han dado lugar a la simulación, que puede ser que esto sería mejor ni tenerlo. Evaluar no es medir. Evaluar es estimar o apreciar el valor, y en tanto esto no hay objetividad ni neutralidad. Siempre hay una apreciación desde una concepción de un deber ser, de algo que creemos que así debe de ser. Medir es estimar o determinar la magnitud dentro de un parámetro. En este sentido hay objetividad dado un marco de referencias. La medición constituye un apoyo para la evaluación. No es la evaluación en sí, sino es un medio, un instrumento que utiliza la evaluación. Y aquí yo referiría a la falacia que tanta discusión ha generado y que nos decía la doctora Freud, que estamos encontrando un reencuentro. Yo también creo y espero que así sea. Sin embargo, todavía tenemos muchos, polémicas que yo pienso son ociosas entre esta rivalidad de lo cuantitativo y lo cualitativo. Las magnitudes constituyen propiedades cualitativas de los fenómenos en sí. Es una propiedad cualitativa, no es lo mismo 10 mililitros de agua sobre 90 de alcohol a la inversa, 90 mililitros de alcohol sobre 10 de agua. Uno es alcohol con agua y el otro es agua con alcohol. La cualidad cambia en la magnitud. Los vientos huracanados, de acuerdo a la intensidad de los vientos, van cambiando esas magnitudes. La métrica de medir la velocidad del viento nos va dando que los vamos tipificando y cualificando entre tormentas tropicales o huracanes. Y lo importante, lo sustantivo, no es lo fonético de cómo lo calificamos, sino los destrozos que va a generar. Entonces, hay propiedades siempre cualitativas en las magnitudes. Entonces, la magnitud en sí misma es una propiedad cualitativa en la medición. Además, solo es posible medir magnitudes de fenómenos a partir de diferencias cualitativas. Cuando uno selecciona en una métrica, seleccionar 1 metro, 1 litro o 1 kilo, pues obviamente estoy haciendo referencia a situaciones cualitativamente diferentes. En la evaluación, básicamente, la evaluación de gran escala, que es a la que realmente nos estamos refiriendo, en esta evaluación, la parte cualitativa está en qué preguntaste y cómo lo preguntaste. Cada pregunta encierra un aspecto cualitativo. Ahora, ciertamente hay fenómenos que no son medibles y solo se pueden valorar con otros indicadores. Tampoco desconocemos esto y creo aquí encontramos esta idea de reconciliación. La legitimidad. La legitimidad tiene
diría yo, 4 componentes sustanciales. Tiene que ser razonable, justa, genuina y socialmente aceptable. ¿Qué es razonable? Debe haber premisas que sustenten y justifiquen las razones de la evaluación. El para qué se evalúa, por qué se evalúa y qué se evalúa. En estas para qué se evalúa son realmente las razones antecedentes, los problemas a atender. ¿Qué es lo que nos lleva a pensar que está bien que hagamos estos ejercicios o esfuerzos de evaluación? ¿Por qué se evalúa? Son las razones consecuentes, los beneficios que creemos se desprenderán de este proceso de evaluación. ¿Y qué evaluar? Se define de entre el para qué evaluar y por qué evaluar, sale qué evaluar y son ya los propósitos específicos, los objetivos o metas de nuestra evaluación. Justo. La evaluación tiene que ser justa y para ser justo partimos de una premisa: todos tienen igualdad de derechos, pero también tiene que ser equitativa, y esto es porque no todos tienen igualdad de condiciones. Y muchas veces las grandes polémicas de la evaluación que se genera y que llegaremos son a estas comparaciones que se hacen desde puntos de vista que no son equitativos. Y yo creo que ahí hay un gran error. Y avanzaremos y lo veremos en pruebas que se están utilizando para hacer comparaciones que no son equitativas. Las condiciones. Para ser equitativo hay que valorar las condiciones, cuáles son las responsabilidades y circunstancias que se tienen y entonces hacer comparaciones que sean equitativas. La evaluación tiene que ser genuina, es decir, cierta, basado en hechos reales, que sean verificables, que haya evidencia empírica de lo que se está diciendo. No son opiniones, son hechos. Requiere la evaluación ser válida, confiable y precisa. El procedimiento, la validez, evaluar lo que se pretende evaluar, que si estamos diciendo que estamos evaluando competencias, que evaluemos competencias. A lo mejor hay que saber primero decir qué es eso de competencias. Que sea confiable, que podamos fiarnos, que haya consistencia, que sean repetibles los datos, que haya precisión. La precisión siempre la vamos a tener en rangos de error y tendremos siempre un error de medida, un error estándar, en que diríamos con un nivel de confianza de tanto por ciento podemos decir que esto está ocurriendo. Genuino el procesamiento de los datos, que requiere ser sustentado, válido, confiable y preciso, y aquí está toda la psicometría, ¿no? Y ustedes aquí en Sonora tienen al doctor Montesinos, experto en esto, Enrique Ramos también, que ha trabajado esto, Ángel Vera. Yo creo que tienen ustedes cuadros muy bien formados en todos estos procesamientos de datos con todo el rigor metodológico requerido. Que sea socialmente aceptable. Si la evaluación no se cree en ella, puede generar efectos muy, muy perniciosos. Y para que sea socialmente aceptable es que sea creíble, que esté bien sustentada, sin argucias, sin engaños. Si quienes son evaluados tienen la sensación de que ahí hubo algo que realmente no corresponde a verdad, todo este ejercicio de evaluación se deslegitima, pierde su credibilidad social y gana un enorme desprestigio. Tiene que ser transparente para ello, abierto al escrutinio público, cosas que pocas veces suceden. Y ese es uno de los problemas que genera muchas reservas sociales sobre si realmente es legítimo el proceso. Los procesos tienen que ser abiertos al escrutinio público, verificables, demostrables, comprobables, que lo que se sustenta realmente tiene elementos para decirse lo que se dice. La misión de la evaluación
Yo diría que su misión es promover la responsabilidad, la cultura de la responsabilidad. Y esa premisa es fundamental. Si no se gana, yo creo que vamos a tener muchos problemas en la legitimación de los procesos de evaluación. La visión de la evaluación, yo diría que es coadyuvar para mejorar en el cumplimiento de nuestras responsabilidades.